Muy buenas noches, Omaira y Esperanza. Muchas gracias por su asistencia a este segundo CIPAS del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales de la Maestría en Gestión Financiera de la UNAD. Yo he preparado unas diapositivas sobre las ventajas y desventajas del análisis fundamental y del análisis técnico, así como una caracterización de los portafolios de inversión. ¿Okay? Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si observan la primera diapositiva ampliada. ¿Okay? ¿Me confirman, por favor? Confirmado, profe. Ok. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición de análisis fundamental y análisis técnico. El análisis fundamental se centra en el estudio de los datos relevantes de la empresa. Esto es los estados financieros como el balance y el estado de resultados, que según los analistas fundamentales son los factores que en el futuro afectarán al cambio en el precio de la acción. Además defienden que el precio de cotización no refleja la realidad de la compañía y que es necesario calcular el valor intrínseco, ¿sí? O propio o real, ¿sí? De la compañía para tomar decisiones de inversión, dependiendo si una acción está sobrevalorada, o sea, por encima de su valor intrínseco, o infravalorada, que es por debajo de su valor intrínseco. ¿Ustedes saben qué es el valor intrínseco de una acción? No, profe, yo no, hasta ahora lo voy a empezar a ver en la especialización. Perfecto. ¿Y Pues Omaira? yo creería que es el valor que está inmerso, por lo menos en el producto, algo que no se ve, por lo menos la marca, el prestigio. Es más contable. Ah, qué pena, disculpa. Entonces, de pronto, costos y gastos que no se ven, pero que hacen parte del producto. No, no, el valor ¿No? intrínseco es simplemente la capitalización bursátil, bueno, no la capitalización, el valor del patrimonio, ¿sí? De la empresa, es decir, la suma de activos más pasivos más patrimonio neto, ¿m? Todo eso dividido entre la cantidad de acciones emitidas, ¿sí? Y en circulación, ¿sí? Eso nos da el valor intrínseco de una acción. Ese valor por lo general se emite o se calcula la primera vez, ¿sí? Cuando se emite en el mercado, en la bolsa de valores, y después obviamente ese precio va variando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo pues de la oferta y demanda, ¿sí? De ese apetito que tengan los inversionistas para adquirir o no y ese volumen de transacciones, ¿no? Que es lo que va a determinar el precio, el que hace una mayor oferta que si hay una menor demanda que oferta, pues el precio subirá, ¿sí? Y al contrario, pues bajará. Y ese término de sobrevalorada o infravalorada es el precio en el mercado respecto del valor intrínseco de la acción. ¿Okay? Bueno, continúo. Mientras tanto, el análisis técnico está más enfocado en estudiar el comportamiento de la acción en el mercado en vez de las causas, como hace el análisis fundamental, y por tanto, el análisis técnico observa el movimiento de los precios y el volumen de negociación, porque según una de las premisas más importantes del análisis técnico, el precio lo descuenta todo. ¿Se acuerda que esto ya lo habíamos mencionado antes, Omaira? Estos son uno de los 3 reglas o principios del análisis técnico. El Sí, precio señor. lo descuenta todo. Bueno. Esperanza, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Una vez vistas las herramientas que utilizan y las ventajas y desventajas que ambos análisis tienen, es importante ver, por último, los factores clave de ambos en aras de ver si es posible complementar los dos métodos para incrementar la información y operar en el mercado con menos incertidumbre. Primero, objeto de estudio. Mientras que el análisis fundamental analiza el negocio de una empresa determinada y, como ya hemos visto, el entorno de esta, el análisis técnico, por su parte, estudia el mercado,
en concreto, el comportamiento de la oferta y la demanda. Segundo, las variables independientes. El análisis fundamental estudia los elementos que hacen parte que la oferta y la demanda varíe, mientras que el análisis técnico identifica esos cambios en la oferta y en la demanda. Se podría decir que analiza las consecuencias del análisis fundamental. Tercero, la finalidad. El análisis fundamental, a través de este estudio de los estados financieros de la empresa como la fuente de información más importante, tiene la finalidad de establecer un precio objetivo que nos llevará a tomar una decisión de compra o venta dependiendo si el valor está infravalorado o sobrevalorado. El análisis técnico, por su parte, tiene la finalidad de identificar cambios en el equilibrio oferta-demanda y tendencia en el precio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, continuamos. Resultado. En el análisis fundamental es la predicción de lo que debería ser el mercado, puesto que una de las premisas de este análisis es que el precio de las cotizaciones no refleja el valor real de las empresas. En el análisis técnico, en cambio, la premisa básica es que el precio refleja el valor real de una acción, por lo que el resultado es reaccionar al movimiento del mercado. Bien diferente, ¿cierto? Quinto, información. El análisis fundamental se basa en información de la empresa, lo que permite un entendimiento de la misma. No obstante, se trata de información publicada con retraso, algo que no lo hace útil para el corto plazo. La información que utiliza el análisis técnico se publica en tiempo real y son de fácil acceso. No obstante, al basarse solo en el precio y sin conocimiento alguno de la empresa, pues puede ser aventurado utilizar solamente el análisis técnico para decisiones a largo plazo. Sexto, dificultad. El análisis técnico es más fácil y rápido de usar, ya que utiliza la variable precio y la variable volumen de negociación, las cuales son fáciles de obtener para una utilización a la hora de identificar tendencias. El análisis fundamental es más complejo, ya que utiliza muchas variables, ¿sí?, o indicadores que pueden afectar al precio de un valor. Ambos análisis son complementarios. Tenemos que ser conscientes de que hay muchos factores que afectan al mercado y basarnos solo en un análisis, pues es una decisión tremendamente incorrecta. Por ejemplo, podemos establecer mediante análisis fundamental que una empresa está infravalorada al haber obtenido un precio objetivo mayor que el de cotización. No obstante, el mercado podría estar bajando por causas que no podemos identificar mediante el análisis fundamental, por lo que basándonos exclusivamente en este, realizaríamos en un primer momento una inversión desacertada. Sin embargo, utilizando el análisis técnico y habiendo decidido la compañía invertir, pues podemos identificar la tendencia descendente y posteriormente identificar una ascendente, la cual será el momento de entrar al mercado, por lo que, como podemos ver, combinando ambos, ¿sí?, ambos análisis, pues realizamos una inversión mucho más satisfactoria. Ventajas del análisis técnico. El uso de análisis técnico como método para invertir tiene una serie de ventajas que hacen plausible la elección de este método. El principal viene dado por la variable precio. Es el único factor que estudia el análisis técnico y por tanto podría decirse que es un método menos complejo que el análisis fundamental. Otra de las razones para su uso, y algo que no reconoce el análisis fundamental, es que los factores subjetivos, como por ejemplo los sentimientos del conjunto de los inversores, se pueden reconocer mediante el análisis técnico, ya que está demostrando que los precios están muy influenciados por las emociones humanas. Se ha estudiado el análisis fundamental y el análisis técnico enfocado más hacia el mercado de capitales. No obstante, una de las ventajas del análisis técnico es que sus herramientas pueden aplicarse para cualquier tipo de mercado, derivados financieros, materias primas, divisas, etcétera. ¿Okay? Bueno, Omaira, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Por favor. Sí, señor. Comparativa, análisis técnico y análisis fundamental. El acceso a la información relativa a los precios de una compañía es fácilmente accesible para cualquiera
con una conexión a Internet, ya que existen múltiples sitios web, así como programas informáticos donde encontrar la información con sus respectivos gráficos. Además, es importante decir que la información utilizada en el análisis técnico, a diferencia del análisis fundamental, es a tiempo real, lo que supone un extra de presión en la toma de decisiones. En comparación con el análisis fundamental, se trata de un análisis mucho más sencillo de realizar al utilizar solo dos variables, precio y volumen. Además, como ya hemos visto, los mercados descuentan el futuro económico, ya que estos siempre se adelantan a la situación económica y este hecho se refleja en los precios, algo que no ocurre con el análisis fundamental. Inconvenientes del análisis técnico. Existen muchos indicadores técnicos, ello conlleva que algunos de ellos manifiestan señales de compra, mientras que otros señales de venta. Y como resultado, estaremos en un punto en el que será difícil tomar decisiones ante esta contrariedad. Al igual que el resto de métodos del análisis bursátiles, el análisis técnico no es preciso al 100%, por lo que al tener señales de entrada o salida o llevarlas a cabo, la acción puede que no se comporte como habíamos esperado. Podemos encontrar situaciones en las que la opinión de un analista puede diferir mucho de la otra para una misma acción. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como ustedes saben, y esto lo hacen también los traders, ¿cierto? Ellos hacen sus análisis fundamental, técnico, y también escuchan las opiniones de los expertos. O sea que tienen diferentes fuentes, pero obviamente está en manos de ellos, sobre todo en los momentos pues más importantes que son los cambios de tendencia, el comprar o no, ¿sí? Una acción, comprar o vender una acción, dependiendo de cómo se quiera pues conseguir ganancia, ¿cierto? Bueno. Esperanza, ¿me ayuda leyendo por favor esta diapositiva? El análisis técnico no tiene en cuenta los fundamentales de la compañía, los cuales son importantes para elegir correctamente la compañía en la que queremos invertir. Ventajas del análisis fundamental. El análisis fundamental se basa en criterios económicos y financieros, analizando los factores macroeconómicos, los sectores donde operan la empresa y, sobre todo, llevando a cabo un análisis exhaustivo de los estados financieros de las empresas para obtener su valor real. Esto significa que este valor intrínseco de la compañía se basa en métodos de la compañía. Se basa en métodos muy Se estandarizados. pasó. Si quiere repite por favor. Esto significa que este análisis que se lo... Ay, espera, dame un segundo, agrando acá la pantalla. Esto significa de que este análisis utiliza procedimientos lógicos y criterios razonables para la obtención del precio objetivo, que es el valor intrínseco de la compañía. Se basa en métodos muy estandarizados y aceptados de forma global por una gran parte de análisis e inversores, ya que ofrecen una visión de la empresa muy detallada, expectativas de crecimiento, salud financiera, si la empresa reparte dividendos, etc. Otra ventaja del análisis fundamental respecto del análisis técnico es que se basa en esta información de la empresa al utilizar fuentes y datos reales y procedimientos con una base lógica, independientemente de que el método no sea infalible. Perfecto, muchas gracias, Esperanza. Son las ventajas del análisis fundamental. Ahora, las desventajas del análisis fundamental, yo lo leo. Aún siendo el análisis fundamental una herramienta ampliamente extendida y aceptada por la mayoría de analistas e inversores, no quiere decir que sea un método infalible. De hecho, no lo es. Y un análisis fundamental mal hecho puede llegar a resultados muy insatisfactorios. La principal desventaja que tiene el análisis fundamental es que es muy dependiente de una gran variedad de variables. Es decir, los datos que obtengamos de la empresa deben ser lo más precisos posible y, si no, puede darse lugar a resultados incorrectos. Además, la información llega muy tarde y puede estar manipulada. Otro factor importante que le resta credibilidad es el hecho de basarse en información pasada, una de las principales críticas también al análisis técnico y también en el caso de la valoración por descuento de flujos de caja. El hecho de tener que realizar estimaciones
del futuro crecimiento de la empresa y de los flujos de caja, lo que hace que sea un factor de riesgo y también subjetivo, ya que dichas estimaciones variarán de inversor a inversor. Además, el análisis fundamental estudia el valor intrínseco de la compañía, pero no tiene en cuenta el factor sentimental de los mercados, los cuales pueden caer aún teniendo en nuestro análisis una perspectiva positiva de la empresa y que no se reconocen en nuestro análisis. Por último, una gran desventaja respecto al análisis técnico, ¿sí?, del análisis fundamental, es que podría decirse que es un análisis un tanto desactualizado o retardado, ya que el estudio de la compañía se hace en base a la información publicada por la empresa, en especial las cuentas anuales. Y a no ser de que la valoración se haga en el momento de la publicación, estaremos haciendo una valoración sobre datos pasados, que puede que no concuerden en nada con la realidad de la compañía, ¿sí?, o que no sea con información desactualizada. Ese es el problema. Bueno, Omaira, me ayuda por favor leyendo esta diapositiva. Cambiamos ya de tema. Sí, señor. La mayoría de los rendimientos de las operaciones financieras tienden a seguir una distribución de probabilidad normal. Continúa, caracterizada por una curva simétrica en forma de campana con una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1.0. La volatilidad es un indicador que pretende cuantificar las probabilidades de cambios en las diferentes variables económicas que afectan la operación. El parámetro generalmente aceptado de medición es la desviación estándar. Es una medida estadística de la dispersión o variabilidad de los posibles resultados con respecto al valor esperado, rendimiento esperado, el promedio de lejanía de los puntajes respecto de la media. Perfecto, muy bien. Me acabo de dar cuenta de algo. Esta es la distribución normal estándar, la que tiene media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Permítanme, corregimos de una vez. La distribución de probabilidad normal estándar. Bien, porque la normal, pues esa media va a variar dependiendo de los datos que se tengan, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos la campana de Gauss. Esto es simplemente un recorderis, ¿cierto? En la campana de Gauss, ¿sí?, en esta distribución normal, se afirma que una desviación estándar, ¿sí?, al lado derecho de la media, esta vamos a poner que es la media, al lado derecho y al lado izquierdo, o sea, podemos allí una desviación estándar, un sigma minúscula, y menos un sigma, ¿sí? Entre estas dos, o sea, entre estos dos hay dos sigmas, ¿cierto? Uno con signo negativo y uno con signo positivo, y aquí se concentran el 68,26% de los datos en una distribución normal, ¿sí? En una que no sea normal, pues obviamente será diferente. Dos desviaciones estándar, aproximadamente el 95%, podríamos colocar una rayita punteada por acá y otra por acá, ¿sí? O sea que esta distancia de 4 desviaciones estándar, ¿sí?, vendría recogiendo alrededor del 95% de todos los datos. Y 3 desviaciones estándares, digamos como por acá y como por acá, recogería alrededor del 99% de los datos. ¿Okay? O sea, ¿por qué digo? ¿Por qué digo que recoge? Porque los valores de su media van a estar, ¿sí?, van a estar alejados de esta línea imaginaria central, ¿sí? Esas medias van a estar o por debajo, 3 desviaciones estándar, o por encima, 3 desviaciones estándar, ¿sí? Hay unos valores muy extremos que posiblemente estén a 4 desviaciones estándar o 5, ¿sí? Pero pues eso es ínfimo, muy poquitico. ¿Okay? Y aquí al lado derecho tenemos una tabla con valores de rendimiento esperado, desviación estándar y coeficiente de variación. Rendimiento esperado lo anotamos con esta R con sombrerito, ¿sí?, que es el esperado. Supongamos que Bavaria ofrece un rendimiento esperado del 20%, Cemex un 13%. La desviación estándar, o sea, cuánto se desvía respecto a la media en las mismas unidades que el promedio o media, pongamos que son pesos. Entonces, 12% es esta desviación en Bavaria y en Cemex es del 7%. Ahora, si nosotros queremos calcular para poder comparar, ¿sí?, esta desviación estándar respecto del rendimiento esperado,
podemos utilizar este indicador que se llama coeficiente de variación. El coeficiente de variación es el que nos permite comparar, ¿sí? Independientemente de las magnitudes, ¿sí? O de esas grandes diferencias que existan, por ejemplo, respecto a la media, por ejemplo, la desviación estándar en Bavaria y en Cemex. ¿Y cómo calculamos el coeficiente de variación? ¿Quién se acuerda cómo se calcula el coeficiente de variación? ¿Ah? No, profe, yo aún no he realizado ese Yomaira, ejercicio. Yomaira. Lo que estoy acá acordándome. Buscando. Es desviación estándar sobre rendimiento esperado, ¿sí? Esa es la fórmula de cálculo del coeficiente de variación y nos va a permitir comparar, ¿m? Como es una relación entre desviación estándar y rendimiento, ¿sí? Entonces nos va a permitir comparar independientemente de las unidades que se estén utilizando y de las grandes variaciones que hayan entre una acción y la otra respecto a sus precios, sus rendimientos y su variabilidad respecto de la media, vamos a poder compararlo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Va a tener una menor variabilidad, un coeficiente de variación más alto o más pequeño? ¿Y por qué? Profe, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, 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 lo escucho. ¿Quién habla? Profe, Ruth, Ruth, profe, tengo como una inquietud. dígame. ¿Este es el CIPA de qué? ¿De protocolo o de qué materia? No, este es de la maestría en gestión financiera. Es sobre... Y entonces, ¿por qué este link está en el CIPA de protocolo? No, no, de pronto fue que se Sí, ahí, confundió. no. Aquí yo tengo mi materia abierta y ahí está en el CIPA. Miren lo que me dice, vea. Y entonces, o sea, ese no tiene porque dice tarea 4, personal branding. Y ahí jornada en desarrollo, 1 de agosto, de 7 a 9 p.m. El link, y ese link que hay ahí. No, no le puedo dar una respuesta. Yo lo creé en el sistema con mi enlace. No sé, Esperanza, ¿tuvo algún inconveniente o no? No, es que yo No, estoy profe, aquí. No. Es que no, o sea, en el CIPA de mis cursos está este link y No, será aparece preguntarle de parece el que pronto a protocolo. será preguntarle de pronto al docente. Pregúntele al docente cuál es el enlace. No es que no, o sea, cuando me respondan mañana, porque respondes por el foro. Y como ya uno tiene que escribir a los CIPAs, entonces aquí está muy bien, dice CIPA de taller, tarea final, CIPA de finanza. Es más, el de finanza está para el miércoles 2 de agosto, inicia a las 7, que es como parece lo que usted está dando, pero tiene otro link. No, el de mañana es de finanzas corporativas, el de hoy es el de finanzas internacionales. Sí, finanza corporativa, y mire aquí, o fue el profesor que le montó, porque, o sea, él nos dijo, ya se tienen que entrar por ahí, dice, técnica de evaluación de servicio al cliente, CIPA, Intermodo, Globe, esa tarea, personal branding, que es el que yo me tengo que entrar, Ruth, y no, ¿tú perteneces a qué programa? psicología. No, no, la verdad, pues como tú quieras, puedes permanecer, yo no te saco, pero no, aquí este tema de psicología no lo vamos a tocar, nosotros lo vamos a tocar son la parte financiera, No, es que finanzas no. internacionales. Pero ¿Sí? está como desorganizado, sí, espera a ver si me va a mandar una fotico para que mire y verá que, o sea, nos Eso, tienen coméntele confundidos con eso a esto. su docente, correcto. De todos modos, cualquier cosa coméntale a él, ¿ok? Ruth, que tenemos que continuar, ¿sí? Y el tiempo es escaso, ¿ok? Gracias. Bueno, entonces continuamos. Entonces es el menor, el coeficiente más pequeño significa
que va a tener una variabilidad respecto, ¿sí?, a la media, pues más bajito, ¿sí? Eso es lo que nos va a indicar un resultado menor en el coeficiente de variación, ¿ok? ¿Sí, claro? Esperanza y Mayra. Sí, profe. Ok. Bueno, ayúdame Esperanza, por favor, leyendo asimetría, por favor. La asimetría es la medida que indica. Dame un segundo, amplío la diapositiva. La asimetría es la medida que indica la asimetría de la distribución de una variable respecto a la media sin necesidad de hacer la representación gráfica. Los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos a la izquierda y a la derecha de la media. Existen tres tipos de la curva de distribución según su asimetría. El primero es la asimetría negativa. La cola de distribución se alarga para valores inferiores a la media. La segunda asimetría, hay mismo número de elementos a la izquierda y a la derecha de la media. En este caso coinciden la media, la mediana y la moda. La distribución se adapta a la forma de la campana de Gauss o distribución normal. Tercero, asimetría positiva. La cola de la distribución se alarga a la derecha para valores superiores a la media. Y Correcto, está muy la bien, Esperanza. gráfica. Entonces, una forma, ¿sí?, de la campana es la simétrica. Esta es una distribución normal. Una característica de la distribución normal es que es simétrica. ¿Qué significa que es simétrica? Que este lado, esta forma de la curva, al lado izquierdo, es como un reflejo de la derecha. ¿Sí? Es exactamente esa misma forma, pero como quien dice, corrida al lado derecho. ¿Sí? Otra cosa es que es ¿cómo se llama? Bueno, que todos los puntos, por ejemplo, este puntico que está acá donde corta el eje horizontal con la línea verde, con la gráfica de la onda, de la campana de Gauss, ¿sí? Este puntico es exactamente el lado izquierdo, esta distancia es exactamente la misma aquí al lado derecho. Esas son las características de una simetría, en este caso, de una campana de Gauss simétrica. Pero también pueden presentarse anomalías o variaciones, como por ejemplo esta asimetría negativa, donde si trazáramos una línea aquí por la mitad de esta puntica, ¿sí?, que sería la media, ¿sí?, cuando la media, ¿sí?, bueno, digamos que, bueno, esta es la media, perdón, pensé que estaba en la puntica del centro, en la simétrica sí está en el puntico. Cuando la media está al lado izquierdo o a partir del lado izquierdo, esta puntica o este lado izquierdo de la campana se alarga, entonces decimos que hay una asimetría negativa. Y al contrario, cuando vemos, por ejemplo, esta campana, ¿sí?, que no es simétrica, obviamente, que tiene un lado más cortico a la izquierda y más largo al derecho, ¿sí?, y obviamente se extiende a la derecha de la media, entonces decimos que hay una asimetría positiva, ¿ok? Entonces, para que sepan los tipos de asimetría. Y cuando no hay asimetría es porque la campana es simétrica, como la campana de Gauss. Y aquí coinciden, como dice allí, la media tiene el mismo valor que la mediana y el mismo valor que la moda. A ver, ¿quién se acuerda qué es la mediana? ¿Qué representa la mediana? El promedio. No, esa es la media, Esa es la media. la mediana. No, el valor que exactamente está en la mitad, no. La mediana. En esta campana Gauss coinciden las tres en esta rayita roja, ¿sí? Bueno, yo les recuerdo, la mediana es donde están el 50% de los datos, ¿sí? O mejor dicho, si se toma una muestra, y por ejemplo 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, ¿sí? El 50% de esas frecuencias de, de la muestra que existan, el 50% de esos datos se encuentran en la mediana. Y la moda representa o es el resultado de aquel valor de la muestra
que más se repite. Esa es la moda. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una representación de unas barras unas barritas, ¿sí? En lugar de esta distribución normal, ¿sí? Quisiéramos unas barritas, unas columnitas, si las organizáramos, pues no tendría esta forma perfecta la campana de Gauss, pero ahí sí sería más fácil visualizar la diferencia entre la media, la mediana y la moda. ¿Ok? Esta es equidistante, cada uno de los puntos, ¿sí? Al lado izquierdo y al lado derecho. Por eso es que no se nota mucho o se ve, pues, digamos, no se diferencia, por ejemplo, la media, la mediana y la moda, ¿sí? Pero de esa otra forma, sí de pronto sería un poquito más fácil el poder, pues, visualizarlo. ¿Okay? Bueno, sigamos entonces con el siguiente tema, que es la kurtosis, ¿sí? La kurtosis o apuntamiento. Es una medida de la forma de la curva que mide cuán escarpada o achatada está la curva o la distribución, es decir, si ambos lados de la cola de la curva está elevado o no. Este coeficiente indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que a mayor grado de kurtosis, más escarpada o apuntada será la forma de la curva, como lo vemos por ejemplo acá. Esta es una distribución leptocúrtica donde hay un elevado kurtosis. Espera un momento. No, pero me equivoqué. Cuando es más escarpada, ¿sí? Más escarpada, perdón, cuando hay mayor kurtosis, no significa que está más puntiaguda, sino que está más achatada. Qué pena con ustedes, ¿sí? Cuando está más achatada, ¿sí? Y vemos aquí de color verde la distribución platicúrtica, y ven que tiene un K, o sea, K va a representar el exceso de kurtosis de 4,2. Cuando ese exceso de kurtosis está o es menor, ¿sí? Entonces ahí sí tiene como una puntica, o digamos tiene, como lo vemos aquí en esta distribución, en esta línea de color roja, está más apuntada, ¿sí? Entonces tiene menos kurtosis. Entre más kurtosis significa que tiene, digamos, esta distancia que llega, en esta linecita negra podemos ver la distancia que hay del eje, ¿sí? A el punto en que toca o corta la gráfica, y la que tiene más altura, en este caso, vemos que es la platicúrtica, ¿sí? Tiene un exceso de kurtosis de 4,2. La de la campana de Gauss es la distribución mesocúrtica, ¿sí? Que como lo vemos allí es la más simétrica, ¿sí? La que es más simétrica y tiene una kurtosis exactamente de 3, o sea, no tiene exceso de kurtosis. Y esta, por ejemplo, la mesocúrtica, tiene un K de 2, un exceso de kurtosis de 2, ¿sí? O sea que por eso está más puntiaguda. ¿Ok? Entonces, permítame hago aquí un cambiecito porque, perdón, acá, porque mayor grado de kurtosis más escarpada o achatada. Achatada es. ¿Okay? No apuntada, sino achatada. La kurtosis se mide promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento del conjunto y la media, como lo vemos en esta fórmula. Dividido entre la desviación típica, esta es la desviación típica, elevado también a la cuarta potencia, ¿sí? Y multiplicado por n, que es la función de distribución normal estándar acumulada. ¿Okay? Entonces, siendo X sombrerito es la media, siempre el sombrerito significa promedio, media. SX es la desviación estándar, en este caso es a la potencia 4. NI, N sub I, este que tenemos acá, es la frecuencia absoluta del dato X sub I. En la fórmula anterior se resta 3 porque es la kurtosis de una distribución normal, ¿sí? O sea, en una distribución normal no hay exceso de kurtosis. ¿Por qué? Porque su kurtosis es igual a 3. Todo lo que esté por encima de 3, entonces va a ser un exceso de kurtosis. Y si está por debajo de 3,
entonces que es una platicúrtica, como lo vemos acá. Perdón, es que leptocúrtica, es una distribución leptocúrtica, qué pena, es que esos nombres se confunden. Bueno, entonces la curtosis valdrá 0 para la normal, o más bien el exceso curtosis valdrá 0 para la normal, tomándose a esta como referencia. Cuando los datos están agrupados o agrupados en intervalos, la fórmula del coeficiente de curtosis se convierte simplemente en esta que tenemos acá, donde el exceso curtosis, tomando esta misma fórmula curtosis, le restamos 3 y obtenemos el valor del exceso curtosis. ¿Ok? Bueno. Omaira, ¿me ayudas por favor leyendo diversificación? Sí, señor. La diversificación es una manera de reducir el riesgo de una inversión o un portafolio de inversión mediante la combinación de distintas clases de activos o instrumentos con el propósito de compensar con activos poco correlacionados un posible descenso en el precio de algunos de ellos. Las operaciones financieras tienen inmerso un nivel de riesgo, incluido en la tasa de rendimiento requerida, K sub J, que es igual a la tasa libre de riesgo, R sub F, más una prima de riesgo. Okay. Esta letra se llama en griego teta, teta sub J. Okay. Entonces, K sub J, que es la tasa de rendimiento requerido, va a ser igual al rendimiento del activo libre de riesgo, que podemos tomar el rendimiento de un bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, aunque no significa que sea realmente libre de riesgo, pero pues se toma como patrón, más esta prima de riesgo, que es la prima de riesgo, es la diferencia entre el rendimiento otorgado por este activo libre de riesgo menos el rendimiento que ofrece el mercado, ¿sí? Obviamente considerando o analizando un tipo específico de activo financiero, ¿sí? Multiplicado por el beta. ¿Y qué es el beta? Ahorita lo vamos a ver. Es un indicador de el riesgo de mercado. Y ese riesgo de mercado, pues es específico del mercado, pero de cada uno de los sectores económicos, ¿sí? Puede ser entonces un beta para, por ejemplo, la industria hotelera, una para la industria manufacturera, una para la industria de retail, una para la industria petrolera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente vamos a comparar o vamos a analizar el rendimiento de nuestro producto, ¿sí? O el rendimiento de nuestra empresa contra el rendimiento, por ejemplo, que ofrezca el mercado dentro de ese sector de la economía. El del activo libre de riesgo, pues eso sí no, ese sí ya digamos que es un valor que sí es común para todos, ¿no? Porque se toma como referencia el rendimiento otorgado por un bono del Tesoro americano a 10 años. En esta gráfica observamos la relación de riesgo contra rendimiento, ¿sí? El rendimiento esperado, y vemos cómo, bueno, digamos clasificando por tipo de instrumento financiero. A medida que subimos dentro de esta línea, pues obviamente como nos alejamos más de aquí del origen, significa que va a tener un mayor riesgo, pero al mismo tiempo, al tener mayor riesgo, también va a tener un mayor rendimiento esperado. Vemos entonces que bien abajito se encuentran los, bueno, valores o títulos valores libres de riesgo, como los certificados de Tesoro de los Estados Unidos, y por acá arriba se encuentran las acciones comunes, las acciones ordinarias especulativas. Van a ofrecer un mayor rendimiento, pero también van a tener un mayor riesgo. ¿Okay? Entonces, eso es para simplemente recordar que en el mercado, si un título valor tiene un mayor riesgo, y obviamente lo tiene que, o sea, los inversionistas se van a dar cuenta, ¿sí? Obviamente analizados sus estados financieros, obviamente esa empresa va a tener que ofrecer un mayor rendimiento para, digamos, atraer o llamar la atención de los inversionistas de invertir en ella aunque tenga un mayor riesgo, ¿sí? Obviamente hay riesgos de riesgos, ¿sí? Hay, por ejemplo, unos instrumentos que llaman bonos basura, ¿sí? Son bonos que realmente tienen un muy elevado riesgo y, bueno, o sea, las probabilidades de que se incumpla el pago
de esos cupones por parte de esos bonos, pues es muy elevado, pero pues ellos también ofrecen unos rendimientos bien altos, pero pues obviamente ya será decisión de cada inversionista el invertir o no en ese tipo de instrumento financiero, ¿ok? Bueno. Esperanza, ¿me ayudas leyendo por favor esta diapositiva? Riesgo según su naturaleza financiera, riesgo rendimiento. Los riesgos a los que se enfrenta un inversionista en los títulos de una empresa se pueden dividir de la siguiente forma. Origen de los riesgos, entonces se dividen en sistemático, es no diversificable y no sistemático diversificable. Entonces ahí hay riesgo sistemático más riesgo no sistemático es igual al riesgo total. El riesgo sistemático de un título implica cambios en el rendimiento causado por factores que afectan al mercado en su totalidad y que son externos a la organización que emite el título. Se mide a través de la beta. El riesgo no sistemático es aquel inherente de la empresa o industria en particular e independiente de factores económicos, políticos, etc., que afectan de manera conjunta todos los activos como capacidad y decisiones de los ejecutivos, huelgas, disponibilidad de materia prima, competencia extranjera, niveles específicos de apalancamiento financiero y operativo de la empresa y adelanto tecnológico. Perfecto, muy bien. Entonces ahí acabas de leer los dos tipos de riesgo, sistemático y no sistemático. Eso también tiene otros nombres, ¿no? También se denomina al no sistemático el riesgo intrínseco, o sea que tiene que ver con, o digamos está controlado o depende de la gestión de la empresa, ¿cierto? Y el sistemático es el del sistema, pues también se le llama riesgo de mercado. Bueno, aquí tenemos el efecto diversificación. Vemos en esta gráfica, en el eje de las X, tenemos entonces que los dos riesgos, ¿sí? No, perdón, en el eje de las Y tenemos los riesgos y en el eje de las X tenemos el tiempo, ¿sí? El tiempo. Entonces miren lo siguiente, hay una línea recta que está representando el riesgo sistemático, es decir, el riesgo del mercado, que eso no lo controla ninguna empresa. ¿A qué nos referimos con riesgo sistemático? Por ejemplo, la crisis financiera mundial que hubo en el 2008, eso fue un riesgo sistemático, ¿sí? Se presentó y afectó a todas las economías primeramente industrializadas, avanzadas, y luego sus efectos pues afectaron o digamos tuvieron repercusiones en nuestras economías que no son avanzadas, ¿cierto? Porque se desplomaron obviamente los indicadores y los rendimientos de las grandes empresas, los préstamos obviamente también por el riesgo que había en el sistema, en todo digamos, en todas las economías, ¿sí? Pues un riesgo financiero que se convirtió en un riesgo económico, ¿sí? Pues eso vino a repercutir en todas las economías. Y vemos cómo el riesgo sistemático, ya dije anteriormente, no lo detiene nada, no se puede eliminar, no se puede cambiar. En cambio, el riesgo no sistemático o riesgo intrínseco sí puede disminuirse. Miren cómo tiene esta pendiente negativa. Puede disminuirse con el paso del tiempo por medio del efecto diversificación. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Ahora veamos el coeficiente de correlación, ¿sí? O covarianza, Sí, ¿sí? señor. Que es igual a ρ. Es un indicador, este coeficiente de correlación es un indicador que mide el grado de relación lineal que existen entre los rendimientos de dos activos en un periodo de tiempo. Aquí observamos en esta gráfica, ¿sí? Tenemos pues 4 ejes. En la parte superior es la tasa de rendimiento del activo A en porcentaje y en la parte derecha y hacia abajo la tasa de rendimiento del activo B. Vemos una línea punteada que tiene pues una pendiente positiva, ¿cierto? Pendiente positiva y que y es una línea recta, ¿no? Está representando una correlación positiva perfecta, ¿sí? Correlación positiva perfecta porque digamos, lo que afecta, el rendimiento que afecta a la A exactamente va a afectar a B en la misma proporción. Por eso tiene 45 grados. ¿Sí? 45 grados.
también tenemos aquí y tiene una pendiente positiva, ¿no? Por eso es una correlación perfecta positiva de 1.0. También existe una correlación negativa perfecta. Miren que también es una línea recta, pero ya no tiene una pendiente positiva, sino una pendiente negativa. Es perfecta, pero ¿qué significa que sea negativa perfecta? Significa que cuando aumenta uno, ¿sí? El otro también, digamos, si este aumenta en 10%, ¿sí? Entonces automáticamente, por ejemplo, el del rendimiento del activo C aumenta 10%, al otro lado, digamos, ¿cómo va a afectar el rendimiento del activo D? ¿O qué va a causar respecto al rendimiento del activo B, del activo D? Pues va a representar también un 10%, pero no de incremento, sino de disminución, ¿sí? Es decir, se mantiene el 10% porque es perfecto esa correlación, pero en signo contrario, ¿sí? Si aquí aumentó, aquí disminuyó. Y si en C disminuyó, en D aumentó, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una correlación negativa perfecta. Y cuando no hay ningún tipo de correlación, es decir, que la correlación es cero, pues es como tenemos aquí este poco de puntos que no siguen ningún patrón, ninguna línea. Simplemente pues están allí, parece es un diagrama de dispersión, ¿cierto? Porque no hay ningún tipo de correlación entre esos datos o esos puntos que vemos allí. ¿Ok? Y lo representamos con ρ, o sea que cuando vean ρ, entonces puede estar representando el coeficiente de correlación o la covarianza. Claro que ahorita estamos mirando desde el coeficiente de correlación. Bueno, también podemos elaborar una matriz de correlación. Su finalidad es presentar todos los posibles coeficientes de correlación entre las posiciones que componen un portafolio de inversión, que es lo que tiene que hacer próximamente Omaira. Se utilizan para determinar la forma como covarían los retornos de un activo frente a otro. Miren que aquí estamos entonces, ahí está el cálculo de la correlación entre estas acciones que están en el eje vertical contra estas mismas acciones en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, este grado de correlación entre una y otra, ¿sí? Es lo que vemos aquí. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hay estos unos en el centro? Porque tengan en cuenta que la correlación entre, por ejemplo, Bavaria con Bavaria es exactamente igual. Por eso es una correlación perfecta de 1. De almacenes éxito con almacenes éxito también es 1, ¿sí? Entonces, por eso siempre la diagonal va a ser igual a 1. Y estos valores que se encuentran por debajo de la diagonal, estos que estoy aquí yo sombreando, son exactamente estos mismos, pero traspuestos, ¿sí? Este de acá es este mismo acá. Este que está acá es el mismo de acá abajo. De acá, perdón. Este que está acá abajo está aquí arriba, ¿sí? Y así es como si lo hubiéramos, digamos, traspuesto a este lado. ¿Sí? O si este que tenemos acá arriba lo hubiéramos traspuesto hacia abajo. ¿Sí? Esas son las características de la matriz de correlación. Los riesgos, según su naturaleza financiera, se pueden clasificar en 3 grupos, que son riesgos de mercado, riesgos de crédito y riesgos de liquidez. En la mayoría de los casos existe correlación entre uno y otro tipo de riesgo. ¿Sí? Bueno, Omaira, yo por favor leyendo la teoría de selección de carteras de Markowitz. Sí, señor. A través de la teoría de selección de portafolios, Portfolio Selection Theory, desarrollada por Harry Markov, Premio Nobel en 1990, durante la década de los años 50, se formalizó matemáticamente la idea de la diversificación de inversiones, es decir, el riesgo puede reducirse sin cambiar el rendimiento esperado de la cartera, para lo cual se requieren los siguientes supuestos básicos del modelo. Primero, el rendimiento de cualquier título o cartera es descrito por una variable aleatoria subjetiva cuya distribución de probabilidad para el periodo de referencia es conocida por el inversor. El rendimiento del título o cartera será medio a través de su esperanza matemática. Segundo, el riesgo es un título o cartera viene medido por la varianza o desviación típica de la variable aleatoria representativa de su rendimiento. Tercero, el inversor periferia. El inversor preferirá aquellos activos financieros que tengan un mayor rendimiento para un riesgo dado o un menor riesgo para un rendimiento conocido. A esta regla de decisiones se le llama conducta racional de inversor. Esta teoría trata de establecer cuáles son las carteras que proporcionan el mayor rendimiento para un riesgo dado.
al tiempo que soportan el mínimo riesgo para un rendimiento conocido. Estas carteras se llaman eficientes. Perfecto, muchas gracias, Omaira. ¿Esperanza sabe qué es una cartera? No, profe, o sea, tengo la idea, pero ¿me puedes explicar? Es esa como que ustedes utilizan. Es la misma idea. Es Sí. es donde se almacenan, pero ya no se almacenan cosméticos, ni dinero, ni, ni otras cosas. Se almacenan, son activos financieros. Entonces las de carteras de inversión, ¿cierto? Son unos portafolios, porque también se los denomina portafolios. Son unos portafolios donde se almacenan o donde se asignan, ¿cierto? Instrumentos financieros que pueden ser acciones, bonos, criptoactivos, fondos cotizados en bolsa, etcétera, etcétera. Dinero, ¿sí? Monedas. Todo eso se puede establecer un portafolio con esos tipos de instrumentos. Y la idea de la diversificación es entre más variabilidad de origen de esos instrumentos financieros haya, o sea, que pertenezcan a diferentes industrias y posiblemente que pertenezcan a diferentes economías, ¿sí? Y de diferentes continentes, pues eso va a permitir el que la diversificación reduzca, ¿cierto? El riesgo, ¿cuál riesgo? ¿El intrínseco o el sistemático? ¿Quién me dice? El intrínseco. Exacto, el intrínseco o no sistemático. Bueno, excelente. Bueno, yo leo esto. El aspecto más importante del trabajo de Harry Markowitz, fue mostrar que no es el riesgo de un activo, medido por la varianza de sus rendimientos, lo que debe importar al inversor, sino la contribución que dicho activo hace al riesgo, o sea, la varianza de la cartera. Esto es una cuestión de su covarianza, ¿sí? Cómo covaría un activo financiero con respecto al otro, ¿sí? Con respecto al resto de los títulos o activos financieros que componen la cartera. De hecho, el riesgo de una cartera depende de la covarianza de los activos que la componen y no del riesgo promedio de los mismos. Acuérdense que la diversificación puede hasta eliminar el riesgo no sistemático, ¿sí? O riesgo intrínseco de la cartera, pero no va a influir en el rendimiento. Entonces, de hecho, el riesgo de una cartera depende de la covarianza de los activos que la componen y no del riesgo promedio de los mismos. De esta manera, la decisión de poseer un activo financiero no debe tomarse únicamente comparando su rendimiento esperado y su varianza con respecto a los otros, sino que depende de los otros activos que desee poseer la empresa. ¿Para qué? Para poder diversificar más ese riesgo intrínseco o no sistemático. En resumen, los activos no deben valorarse de forma aislada, sino en conjunto. Esta idea es hoy aceptada universalmente por los administradores de fondos. Ahora vemos las críticas al modelo media varianza, que es el de Harry Markowitz. Cuando la comunidad académica fue consciente de la revolución causada por Markowitz, ¿cierto? Por ahí en los años 70, comenzó a analizarla pormenorizadamente buscando sus puntos débiles. Y sus principales críticas son las siguientes. Primero, ¿los inversores son tan racionales como supone el modelo? Respuesta. Puede que los inversores sean racionales, pero puede que su racionalidad no sea capturada adecuadamente por el modelo. Eso es cierto. Y no sé si ustedes han escuchado sobre sobre las finanzas comportamentales. ¿Alguien ha escuchado eso? No, profe, no. ¿No? Bueno, las finanzas comportamentales lo que hacen es estudiar el comportamiento psicológico de los inversionistas a la hora de tomar decisiones. Y ahí se ha pues visto, se ha registrado que aquellas personas que tienen un manejo frecuente, constante y continuo y tienen en su mente esto de andar comprando y vendiendo esto muchas veces por tratar de conseguir un rendimiento, ¿sí? Pues digamos que ellos quieren conseguir, aunque el mercado no le esté mostrando los indicios o digamos, los valores, los indicadores para tomar esa decisión, toman decisiones, ¿sí? Que llamamos irracionales, ¿sí?
que tienen un enorme riesgo, porque hay la posibilidad de que la peguen, que eso le podría dar unos rendimientos pues muy jugosos, pero también tienen una posibilidad de que tomen una mala decisión y hasta lo pierdan todo. No sé si ustedes escucharon de un banco, un banco muy importante de origen francés, creo que era, que se quebró por allá es que no recuerdo si fue en Singapur o fue en Tailandia, ¿sí? Este era un mago, este era un señor mago en las finanzas, en hacer inversiones, en invertir en activos, que se quebró exactamente por eso, por tomar una decisión que era irracional, pero que él se la jugaba todo, porque obviamente tenía, digamos, le estaba yendo mal, entonces se la jugó todo y no le salió. Es un caso muy conocido en el área financiera de esos efectos de las finanzas comportamentales que, sabiendo que no están dando los indicadores, toman el riesgo de ir en contra, creyendo que la van a pegar y no le pegan. Pues la decisión es más emocional. Exactamente, emocional. Exactamente, eso es lo que van a estudiar las finanzas comportamentales, las emociones a la hora de tomar las decisiones, en lugar de andar mirando los indicadores. ¿Ven? Que ojo, a veces la han pegado. A veces la han pegado y por eso es que esas personas que a veces la han pegado quieren intentarlo nuevamente y a veces no les sale. O muchas veces no les sale la segunda vez. Ese es el problema. Bueno, segundo, ¿es la varianza la medida adecuada del riesgo? Respuesta. De no serlo, el modelo de optimización de combinación rendimiento-riesgo, o sea, ese de Markowitz, aún podría seguir siendo útil cambiando la forma de medir el riesgo. Si los rendimientos no se distribuyen exactamente de forma normal, la varianza no capturará todo el valor del riesgo. Puede que para los inversores esto sea un problema, para otros no lo será, e implicaría desarrollar otro tipo de estrategias diferentes. Habría que verlas, ¿no? Y tercero, ¿qué ocurriría si la relación positiva del rendimiento y el riesgo no fuese tal? ¿Por qué dice ahí que una relación positiva? Y lo acabamos de ver en la línea recta. ¿Por qué? Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Oh. A ver, les recuerdo con la imagen. Esta. Ah, ya. Entonces, ¿qué ocurriría si la relación positiva del rendimiento y del riesgo no fuese tal? ¿Sí? O sea, si aumenta el riesgo, automáticamente ese instrumento financiero tiene que ofrecer un mayor rendimiento para atraer al inversionista que lo compre. Porque si tuviera más riesgo y también a mayor riesgo, menor rendimiento, ahí sí la cosa se vuelve grave. Ahí sí no llamaría la atención de ningún inversionista a comprar ese activo, ¿cierto? Eso es lo que dice allí. Entonces, respuesta. A pesar de las críticas a la teoría de selección de carteras de Markowitz, su contribución ha sido fundamental. O sea, no es perfecta, pero ha hecho una contribución. Gracias a él, la diversificación, ese fue su gran logro. La diversificación se ha convertido en una especie de religión entre los inversores. Y fue Harry Markowitz el primero en, al menos en especificar con, digamos, él era economista, ¿sí? Él fue un economista que empezó a incluirle a la economía, ¿sí? La parte financiera. Y precisamente por eso fue que se ganó este Nobel, porque logró, digamos, mostrar en términos numéricos que el riesgo, al menos el riesgo intrínseco, se podía reducir hasta desaparecer. ¿Okay? ¿Por medio de qué? De la diversificación, o sea, de los diferentes orígenes de los instrumentos financieros que estén incluidos dentro de ese portafolio o cartera de inversión. ¿Ok? Bueno, Esperanza, yo me por favor leyendo esta diapositiva. Modelo de valoración de activos de capital.
El modelo de Markowitz, los inversionistas tienen una conducta racional a la hora de seleccionar su portafolio de inversión y por lo tanto buscan obtener la máxima rentabilidad asumiendo un nivel de riesgo. Lo más importante dentro de una estrategia de inversión es equilibrarla basado en la diversificación, ya que esta forma parte, se reduce el impacto dentro del estado de resultados. La idea es conocer entonces diversificar las inversiones en diferentes mercados y vencimientos para así disminuir las fluctuaciones en la rentabilidad total y por lo tanto también del perfil de riesgo. El Capital Access Pricing Model es un modelo utilizado para determinar la tasa del retorno teóricamente requerida para cierto activo. Si este es agregado a un portafolio de inversiones adecuado, diversificada, el modelo toma en cuenta la sensibilidad del activo al riesgo no diversificable, el riesgo sistemático, representado por el símbolo de beta, así como por el retorno esperado del mercado y el retorno esperado de un activo teóricamente libre de riesgo. Para activos individuales se hace uso de la recta Security Market Line, la cual simboliza el retorno esperado de todos los activos de un mercado como función de riesgo no diversificable y su relación con el retorno esperado y el riesgo sistémico, beta, para mostrar cómo el mercado debe estimar el precio de un activo individual en relación a la clase a la que pertenece. La línea CML permite calcular la proporción de la recompensa riesgo para cualquier activo en relación con el mercado general. La relación de equilibrio que describe el CAPM es, está la fórmula, profe. Se dice así, tranquila. Se dice el valor esperado, ¿sí?, del rendimiento de un activo I va a ser igual al rendimiento de un activo libre de riesgo, SF es de free, libre de riesgo, más el beta, ¿sí? ¿De qué? Ese beta es entre qué? Entre el rendimiento del activo que yo estoy considerando I y M, que es el mercado, ¿sí? Beta es entre dos activos o dos elementos, el mercado y un activo específico, ¿sí? El beta multiplicado por la diferencia entre el rendimiento esperado del mercado, ¿sí?, y el rendimiento del activo libre de riesgo. ¿Ok? Ese beta, ¿sí?, ¿cómo se calcula? Ese beta de I respecto de M se calcula como la división, ¿sí?, la relación entre la covarianza entre un activo I, un activo F, el activo libre de riesgo y el activo que yo estoy considerando, que yo estoy pues tomando en consideración, dividido entre la varianza, ¿sí?, del mercado. Así es como se puede calcular el beta, ¿sí? El beta, pues, para el caso específico del mercado contra mi activo. Mi activo que puede ser, por ejemplo, el rendimiento de la acción de mi empresa, por decir algo. Entonces, muchas veces, mediante este CAPM o este modelo, yo puedo determinar cuál es ese rendimiento exigido de mi, ¿sí?, de mi empresa, de mi patrimonio con respecto al mercado. Y así es que pues yo puedo conseguir esa tasa porque es un valor porcentual que luego voy a utilizar, por ejemplo, para calcular el WACC o costo promedio ponderado de capital. ¿Ok? ¿Sí, sí está claro, Mayra? ¿Sí se acuerda del WACC y Sí, del profe, capital? sí, señor, sí se lo hice varias veces, sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, de pronto Esperanza no, pero bueno, ahí, ahí le sirve de repaso. Sí, Ahora, profe, ¿qué pasa cuando por lo menos el valor del beta es menor a 1 y qué pasa cuando es mayor a 1? no, mire, el beta siempre está entre -1 y 1. Mejor dicho, qué pena, el beta está entre 0 y 1. Ah, sí, debe estar entre 0 y 1. Sí, correcto. ¿Y si se pasa de 1? Mm, bueno, me está haciendo una pregunta que no me acuerdo ahorita, ya le respondo porque estoy confundiendo con la covarianza. Permíteme un momentico.
Sí, no, el beta está entre 0 y 1. Esperanza. No puede ser negativo. ¿Ok? Listo, profe. Y un beta de 1 es el que muestra o el que representa al mercado. Por eso el rendimiento de mi activo, ¿sí? Yo lo voy a comparar contra el rendimiento del mercado. El mercado es el conjunto de todos los, digamos, todos mis competidores junto conmigo. ¿Ok? Listo, profe. Ok. Gracias. Bueno, con gusto. Omaira, ¿me ayudas leyendo por favor la teoría del arbitraje? Esto es nuevo. Sí, señor. La teoría del arbitraje, Arbitrage Premise Theory, APT, afirma que el retorno esperado de un activo financiero puede ser modelado con una función lineal de varios factores macroeconómicos, donde la sensibilidad a cambios en cada factor es representada por un factor específico. El coeficiente beta, la tasa de retorno que se deriva del modelo, es utilizada para estimar correctamente el precio del activo. Si el precio diverge, el arbitraje debe regresarlo al precio adecuado. El modelo APT describe el mecanismo por el cual el arbitraje efectuado por los inversionistas lleva a la convergencia del precio desequilibrado de un activo en su precio esperado. Hay que notar que bajo un verdadero arbitraje, el inversor está garantizando una ganancia, mientras que bajo el arbitraje APT, el inversor está garantizando una ganancia esperada. El modelo APT asume un arbitraje de las expectativas, es decir, el arbitraje generado por los inversionistas logra modificar el precio de tal forma que esté en línea con los retornos esperados por el modelo. Ok, excelente. Miren lo siguiente. No, me di cuenta que yo estaba equivocado. El beta sí puede ser por encima de 1, claro que sí, porque hay empresas que ofrecen rendimientos, ¿sí? Por ejemplo, si es una economía que está en expansión, ¿sí? Entonces podríamos decir con cifras, si el rendimiento del mercado es del 15% y una empresa digamos, tiene en su sector, supongamos en el sector de retail, tiene un beta de 2, significa que el rendimiento de la empresa que pertenece a ese sector, por ejemplo el de retail, entonces va a variar o va a conseguir un rendimiento mayor que el mercado. Por tanto, sí puede ser superior a 1, ¿sí? Pero Ahora, sería un mayor riesgo, ¿no? ¿cómo, perdón? Sería un mayor riesgo. Pues sí, un mayor riesgo de mercado, eso es correcto. Tendría un mayor riesgo del mercado que el mercado en sí, que está representado por 1, ¿cierto? ¿Mm? Eso es correcto. Es decir, que sería una acción que tiene digamos, tiene una variabilidad mucho más elevada a la del mercado, es decir, que sería un activo que llamamos agresivo, ¿sí? Mayor riesgoso. ¿Mm? O sea, tiene ese activo, esa acción, por ejemplo, tendría un mayor riesgo que el mismo mercado, que el mismo comportamiento del mercado. ¿Ok? Y ojo con lo siguiente. En términos algebraicos, podría hablarse de un beta negativo, pero en la vida real eso no ocurre. ¿Ok? En términos reales, podría estar entre 0 y un número hacia arriba, ¿sí? Un número positivo. ¿Ok? Pero que vaya, que uno, porque si fuera un beta, por ejemplo, de -1, significaría, significaría, a ver, ¿cómo decirlo? Que no tiene riesgo, ¿sí? Y que ese riesgo iría en contra del mercado. Entonces eso como que no tiene lógica, ¿sí? Entonces podríamos, por eso cuando se va a analizar un beta, uno dice, bueno, si por ejemplo el rendimiento de una acción está por debajo de 1, supongamos 0,7, el 70%, entonces dice, bueno, comparado con el mercado, esta empresa es menos riesgosa, usted va a tener un menor nivel de variabilidad respecto al mercado.
y si por el contrario tiene un beta de 2 o de 3, entonces va a tener un mayor riesgo, va a ser un activo más riesgoso, digamos más agresivo, y obviamente pues, sus niveles de variabilidad pues también van a ser más elevados. Puede que suba más en un instante del tiempo, pero más adelante también puede que baje, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos interpretar con un beta entre 0 y pues un número para arriba. Ahora, un beta de 20, bueno, o de 30, eso sí ya, ya es algo como muy exagerado, ¿sí? Bueno, entonces, miren, esa teoría del arbitraje, que en inglés se conoce como Arbitrage Pricing Theory, es otra forma de también valorar un portafolio, pero ya no es utilizando o no comparando el rendimiento de una cartera con respecto a la línea del mercado del Security Market Line, sino es simplemente, y este es un poco más subjetivo, este es utilizando esta fórmula, ¿sí? Que es a partir del rendimiento RJ. ¿Mm? ¿Quién me dice qué es este RJ? Ay, lo vimos ahorita, rendimiento esperado, no, lo vimos ahorita. A ver, ¿quién me dice? Es el rendimiento de mi activo, ¿sí? No es el activo libre de riesgo, no, aquí no interviene el activo libre de riesgo. Es el rendimiento de mi activo, por eso el valor esperado del rendimiento de mi activo, que voy a denominar RJ, va a ser igual al rendimiento de mi activo J más, y aquí entonces viene esta sucesión de ¿qué? De producto de multiplicación de el beta, ¿sí? El beta, por ejemplo, el beta de del sector petrolero, ¿sí? El sector petrolero, ¿sí? Multiplicado por F, que es el factor, ¿sí? El factor, este factor es un número, un factor específico que, por ejemplo, va a representar la proporción que se va a invertir en, por ejemplo, en activos o en acciones de petróleo, ¿sí? Podría ser un ejemplo. Entonces sería el beta multiplicado por ese factor 1, que yo voy a denominar ese factor 1 como el precio del petróleo, ¿sí? O el rendimiento ofrecido por el mercado petrolero, ¿sí? Más beta, que es ese riesgo del mercado de esa industria. Ah, no, pero no dije el petróleo. Este digamos que es de la, que le ponemos otro ejemplo, el IPC, ¿sí? El beta del IPC, ¿sí? Multiplicado por una ponderación, una participación del factor del IPC. Entonces yo puedo estar considerando en el factor 1 el petróleo, en el factor 2 la variación en el IPC, en el factor 3 yo podría considerar que también es muy importante la inflación. La inflación, entonces sería el beta de la inflación, ¿sí? Y multiplicado por F, que es obviamente un número que va a representar como una participación de ese factor número 3, ¿sí? Y esa sumatoria de mi rendimiento, el rendimiento de mi activo, más la sumatoria de esa suma producto de betas por factores, más este sigma sub j, que es el ruido. No sé si de pronto ustedes se acuerdan en la regresión lineal, cuando se hace una regresión lineal, después de tener la función, la ecuación de la función, ¿cierto? Que puede, digamos, emular, ¿sí? O representar un comportamiento, digamos, que es una función, una gráfica, ¿sí? Por ejemplo, si es creciente, entonces siempre hay una porción que representa el ruido, ¿sí? Es una pequeña diferencia que está presente en todas las ecuaciones, que es mínima, pero que tiene un nombre y se denomina el ruido blanco, ¿sí? Sigma sub j. Ese factorcito también va a influir en el rendimiento esperado, por ejemplo, de mi activo, o sea, el rendimiento de mi empresa que pertenece al sector, supongamos, de gasolina, ¿sí?
por decir algo. Entonces, pues, para que vean, y uno se preguntará, bueno, pero eso cómo se interpreta. Entonces, como dice allí, hay que notar que bajo un verdadero arbitraje, ¿se acuerdan qué es el arbitraje? Es la posibilidad de ¿qué? ¿Qué es el arbitraje? Omaira. ¿Qué es el arbitraje? Bueno, les recuerdo, el arbitraje es la posibilidad de obtener una ganancia o rendimiento sin asumir ningún riesgo, ¿sí? ¿Y cuál es el ejemplo clásico? El comprar al mismo tiempo acciones de la misma empresa en diferentes mercados. En uno se compra y ya cuando se tiene se vende, obviamente suponiendo que el mercado va subiendo, ¿sí? Y en ese caso se está haciendo una ganancia, ¿sí? Sin asumir ningún riesgo. ¿Ok? Eso obviamente no se puede dar en las economías avanzadas y en los sistemas pues, digitales automáticos de las bolsas de valores, porque precisamente eso es lo que se evita, ¿sí? Y que se puede hacer arbitraje. ¿Sí? Pero esta teoría está basada en esa posibilidad de hacer arbitraje. Entonces, como dice allí, hay que notar que bajo un verdadero arbitraje, si lo hubiera, el inversor está garantizando una ganancia, ¿sí? Mientras que bajo el arbitraje del APT, que es considerando los factores multiplicados por los betas de cada uno de ellos, el inversor está garantizando una ganancia esperada. Una ganancia esperada no es lo mismo que una ganancia real, es una ganancia esperada, ¿sí? Y hay muchos escenarios de ganancia esperada, podríamos decir que casi infinitos. Hay que ver cuál es al que uno le pega, ¿no? Entonces el modelo APT asume un arbitraje de las expectativas, es decir, el arbitraje generado por los inversionistas logra modificar el precio de tal forma que esté en línea con los retornos esperados por el modelo. O sea que uno le puesta a que se dé ese modelo, pero puede no darse. ¿Por qué? Porque es un rendimiento esperado. Habría que calcular varios miles, ¿sí? Rendimientos esperados, que eso se puede hacer, por ejemplo, con una simulación Monte Carlo, y en promedio conseguir un valor que esté relativamente cercano al real, ¿sí? Es una forma, ¿ok? ¿Sí está claro, Mayra? Sí, señor, sí está claro. Ok. Esperanza, ¿sí tiene una idea más o menos? Sí, profesor, sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, yo continúo. Evaluación y medición de riesgos de mercado. Medidas de riesgo rentabilidad. Una vez identificados los riesgos, se deben establecer medidas que relacionen el riesgo y la rentabilidad de las posiciones ajustadas al riesgo. Entre otros, el valor en riesgo, el VAR, Value at Risk, es la máxima pérdida estimada en un intervalo de tiempo con un nivel de confianza determinado y que proporciona una medida resumida del riesgo de mercado. Este valor en riesgo es el típico indicador utilizado por los bancos para estimar cuál es la pérdida en términos monetarios que se pueden presentar en 5 ocasiones de 100 posibles que se presenten. ¿Sí? Por eso hay un intervalo de confianza en el 95%, es eso, que de 100, digamos, posibilidades o días que transcurran, hay 5 días de esos 100 en que es probable que se genere o se produzca una pérdida de, supongamos, no sé, un banco que tiene un capital de 100.000 millones, que tenga una pérdida de 10.000 millones, por decir algo, ¿sí? Por decir algo. Bueno, el RORAC, que traduce Return on Risk Adjusted Capital, o rentabilidad de la posición con respecto al capital en riesgo. El capital en riesgo determina el monto mínimo de capital que se debe asignar a una posición, ¿sí? A una inversión o un activo, para no entrar en quiebra en caso de producirse la mayor pérdida estimada.
Por tanto, esta cartera deberá financiarse con recursos propios o ajenos, lo que supone un costo adicional asociado a la posición, pero a su vez unos rendimientos de ese capital en activos libres de riesgo. Mira un ejemplo clásico. Nosotros estamos haciendo una investigación con el profe Joan, profe de la maestría, y hemos calculado o determinamos durante la pandemia, ¿cierto? Específicamente en el mes de marzo nos dimos cuenta que los bancos tuvieron unos resultados pues malos. Pero por lo general siempre tienen buenos resultados. Son los que más generan ganancias a nivel, digamos, en comparación la industria bancaria con las otras industrias, de miles de millones. Pero ¿qué pasó específicamente en marzo? Resulta que fue el primer gran golpe que ocurrió después de que se cerraron las fronteras, en marzo del 2020. Y resulta que la tasa de cambio estaba elevada, ¿sí? Entonces las posiciones, ¿sí? Las inversiones que tenían los bancos, que eran, bueno, digamos, inversiones que tenían deudas en dólares, ¿sí? Se elevaron mucho. ¿Por qué? Porque ese riesgo, esa incertidumbre hizo que el dólar se subiera rápidamente. No sé si ustedes se acuerdan, pero debido a la incertidumbre a nivel mundial, entonces todas las economías buscaron como refugio, ¿sí? Comprar dólares, o sea que hubo una mayor demanda de dólares en todas las economías del mundo y eso hizo que el dólar, ¿cierto? Pues ganara o se revaluara con respecto a las demás monedas. Entonces, automáticamente, si se revalúa el dólar con respecto al peso, pues el peso se devalúa, ¿cierto? Entonces empezó a subir, no me acuerdo ahorita hasta cuánto subió, pero sí se evaluó. Entonces eso hizo que, ¿qué? Que los bancos, ¿cierto? Presentaran pérdidas, al menos durante ese corto periodo de tiempo, ¿cierto? Y digamos que ahí bueno, por lo general los bancos también tienen que hacer o mantener una provisión, ¿sí? Cuando se presenta, por ejemplo, un impago de los créditos, ¿sí? Es lo que se llama una provisión para la cartera vencida o lo que llamamos la cartera impagable, incobrable, perdón, incobrable, ¿sí? Entonces, en ese periodo, debido a la gran y elevada incertidumbre que había, eh, los bancos, pues por normativa, tuvieron que mantener recursos ociosos, o sea, aumentar esos montos de provisión. ¿Para qué? Para que cuando ¿por qué? Porque se iban a reducir sus ingresos y efectivamente así sucedió. Los clientes que estaban pagando juiciosamente sus créditos dejaron de hacerlo y para eso fue que aumentaron esa provisión. ¿Y esa provisión les sirvió para qué? Pues para poder funcionar, para cubrir su operación, ¿sí? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de esa pérdida estimada. No sé exactamente cuánto les habrá dado el VAR, pero muy posiblemente por haber hecho esa provisión del VAR, pues de pronto no se fueron a la quiebra. Aunque sí hubo unos bancos que les fue re mal, que incluso tuvieron que pedir recursos. Y es más, el gobierno les prestó recursos casi a una tasa muy bajita, casi cero, precisamente ¿para qué? Para que ellos no se fueran a quebrar, para que pudieran solventarse y que además luego le prestaran a las industrias y a las personas naturales para que pues nuevamente, o bueno, para que cambiaran algunas de actividad y otras para que simplemente pudieran mantenerse vivas mientras estaba el confinamiento, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Confinamiento que hubo, que eso pues afectó a toda la industria. Claro que sí, señor, sí. Es una Bueno, época complicada para todos. exactamente. Sí hubo unas pequeñas que sí les fue bien. ¿Y cuáles eran? Las que estaban prestando servicios y ofreciendo servicios o vendiendo cosas por internet. Esas sí les fue bien. Sí, eso sí. Incluso aumentaron sus ganancias. Y cambió, o sea, hubo por lo menos también cosas de comida a domicilios y También, muchas cosas que llegaron al mercado y se quedaron. es cierto. Incluso todavía tenemos secuelas. Ahí los precios de muchos productos siguen elevados, no han bajado, ¿sí? Aunque la inflación pues ya estaba más o menos controlada y pues ha venido bajando con relación al comienzo de año y finales del año pasado, pero hay productos que subieron y no van a bajar, ¿sí?
O sea que todavía tenemos secuelas de ese confinamiento durante la pandemia del COVID-19. Bueno, entremos un poquito más en la explicación del VaR. Entonces, es una medida estadística de riesgo de mercado que estima la pérdida máxima que podría generar un portafolio de inversiones en un intervalo de tiempo con un nivel de confianza dado. Ejemplo, si se tiene como parámetros un horizonte de tiempo de un día y un nivel de confianza del 95%, si el VaR de la cartera es de, supongamos, 2 millones, indica que con esta cartera no se perderá más de 2 millones en un día con un nivel de seguridad del 95%. Y más abajito tenemos como un recuento histórico del valor en riesgo. En 1994 nace el concepto de VaR, Value at Risk, valor en riesgo, metodología difundida y promovida por JP Morgan, ustedes seguramente lo han escuchado, es una empresa calificadora, también inversionista, bueno, tiene incluso sus propios índices, JP Morgan, ¿sí? Considerada como un nivel de referencia estándar de los mercados financieros. La mayor ventaja del valor en riesgo de VaR es que resume en un solo número, es fácil de extender, la exposición total de una empresa al riesgo de mercado. La máxima pérdida estimada estará asociada a un nivel de confianza determinado, que conocemos como C, ¿sí? C minúscula, el cual establecerá que existe, ¿sí?, una C probabilidad de que se alcance el nivel de pérdidas definido por el VaR. Por tanto, la variación de la cartera no contemplada en el cálculo del VaR, ¿sí?, esa probabilidad estará dada por 1 menos C, ¿sí? 1 menos C, entonces es eso. Es esa variación de la cartera no contemplada. El VaR se expresa por lo general en valor absoluto, o sea, en términos monetarios. En valor absoluto o en valor monetario. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado, ya que en momentos de crisis y turbulencia la pérdida esperada se define por pruebas de estrés. Las pruebas de estrés predicen pérdidas en condiciones de desastres financieros o de crisis, ¿sí? Digamos que la pandemia fue una pequeña crisis, pero pues digamos que disminuyó un poco las ventas y las pérdidas de las empresas a nivel mundial, pero digamos que haya causado pérdidas irremediables, pues gracias a Dios no fue así. En cambio, la crisis financiera mundial del 2008 sí lo hizo. Bueno, para determinar el valor en riesgo es necesario establecer los siguientes elementos básicos. Primero, información de la cartera o portafolio, ¿sí?, de qué está compuesto, cuáles son los activos. Segundo, la identificación de factores de riesgo, qué es lo que le afecta, ¿sí? Si, por ejemplo, son activos que se encuentran en Europa, en América, en Asia, etcétera, ¿sí? Cómo se han comportado esas industrias en esos países donde se encuentran o a las que pertenecen esas acciones, por decir algo. Tercero, la evaluación del portafolio a precios de mercado, ¿sí? Habría entonces que determinar el valor de ese portafolio, obviamente utilizando pues una tasa de descuento apropiada, ¿sí? El horizonte de tiempo, cuánto tiempo es lo que se piensa manejar ese portafolio de inversión. El nivel de confianza, si estamos hablando del 95% de confianza, 98, 99, etcétera. 6, la correlación entre las posiciones del portafolio, ¿sí? Si hay una mayor correlación entre los activos, ustedes estimarían que eso afectará ¿qué? Eso va a hacer que pase con el riesgo. ¿Será que una mayor correlación el riesgo aumentará o disminuirá? ¿Qué piensan ustedes? El riesgo disminuirá. Correcto, eso es correcto. Muy bien. Séptimo, estimación de volatilidades o desviación estándar, ¿sí? Calcularlo. Octavo, intervalos de confianza, bueno, ya lo vimos. Noveno, distribución normal estándar, ese también ya lo vimos. Y 10, análisis estadístico de la información histórica, o sea, analizar los registros históricos. Y 11, simulación de escenarios históricos, o sea, simulación Monte Carlo para proveer o para calcular, por ejemplo, el VaR. Aquí en esta gráfica es una distribución normal, ¿sí? Y también vemos allí que en esta distribución normal, este puntico rojo está representando el nivel de pérdidas posibles, ¿sí? Y dado un intervalo de confianza, por lo regular el VaR se calcula con un intervalo de confianza del 95%. ¿Y qué significa un intervalo de confianza? Significa que ese monto de pérdidas, ¿sí?, ese monto de pérdidas
se encuentra en un rango, no es que sea un valor absoluto. Un intervalo de confianza va a decir entre tanto y tanto, ¿sí? Entre tanto y tanto. Y este VAR también se puede calcular o se calcula automáticamente en el Risk Simulator cuando utilizamos o cuando hacemos el cálculo o utilizamos la simulación Monte Carlo. Él nos va a decir cuál es el valor en riesgo de esos, por ejemplo, esos rendimientos que hayamos tomado como base. ¿Ok? Bueno. Metodología de optimización. Esperanza, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Muchos algoritmos existen para correr la optimización y muchos procedimientos existen cuando la optimización es acoplada con la simulación del Monte Carlo. En el simulador de riesgo hay 3 procedimientos de optimización y tipos de optimización dependiendo de las características de las variables de decisión. Por ejemplo, simulador de riesgo puede manejar variables de decisión continua 1, 2, 5, 35 o 0.2, 22, 15 y así como variables de decisión entera como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 o 1.5, 2.5, 3.5 y así sucesivamente, variables de decisión binaria 1 y 0 para tomar y no tomar decisiones y variables de decisión mixta, ambas variables íntegras y continuas. Además, el simulador de riesgo puede manejar optimización lineal, es decir, cuando el objetivo y las restricciones son todas las ecuaciones y funciones lineales. También como las optimizaciones no lineales, es decir, cuando el objetivo y restricciones son una mezcla de lineal también como de funciones y ecuaciones no lineales. Hasta donde el proceso de optimización concierne, el simulador de riesgo puede ser utilizado para correr una optimización discreta. Esto es, una optimización que corre en un modelo discreto o estadístico, donde no se generan números aleatorios. En otras palabras, todas las entradas en el modelo son estadísticas y sin cambios. En este tipo de optimización discreta es aplicable cuando el modelo se supone conocido y no existe incertidumbre. También una optimización discreta puede ser corrida primero para determinar el portafolio óptimo y su asignación óptima de variables de decisión antes de que se apliquen procedimientos de optimización más avanzados. Por ejemplo, antes de correr un problema de optimización estocástica, primero se corre una optimización discreta para determinar si existen soluciones al problema de optimización antes de que se ejecute un análisis prolongado. Después, la optimización dinámica se aplica cuando la simulación Monte Carlo se usa con la optimización. Otro nombre para tal procedimiento es simulación optimización. Esto es, primero se corre una simulación, entonces los resultados de la simulación son aplicables al modelo Excel y entonces se aplica la optimización de los valores simulados. En otras palabras, se corre una simulación para n intentos y entonces un proceso de optimización se corre para m repeticiones hasta que se obtengan óptimos resultados o hasta que se encuentre un conjunto no factible. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de pronto estuvo un poco confuso para Esperanza, pero Mayra sí sabe de qué estamos hablando, ¿cierto, Mayra? Sí, señor, sí. ¿Usted hizo la simulación? Profe, sí, una parte, sí, o sea, su merced cuando vea el Excel, el que le envié ahorita, pues usted lo va a revisar. Ok, perfecto. Bueno, yo continúo. Usando el modelo de optimización del simulador de riesgo, ¿sí? Del Risk Simulator, se puede escoger cuáles estadísticas de pronóstico y de supuesto usar y reemplazar en el modelo después de que se corre la simulación. Por lo tanto, esas estadísticas de pronóstico pueden ser aplicadas en el proceso de optimización. Y así es que se tiene que hacer, ¿sí? Primero entonces se corre digamos, un identificador de la distribución de probabilidad más
apropiada para cada uno de esos rendimientos de las acciones, y después de yo haber establecido cuál es la que mejor se aplica, dado o digamos categorizado por el resultado del pi, ¿cierto? O sea, puedo entonces hacer la simulación partiendo del supuesto que sigue cada una de esas acciones, por ejemplo, de un portafolio de 10 acciones, entonces esas difusiones trimestrales yo las voy a tomar como dado esta función de distribución para generar los números aleatorios, y a partir de allí entonces voy a poder calcular, ¿cierto? O voy a poder correr o realizar la optimización y obtener, obviamente, digamos, bueno, el caso específico del ejercicio que tiene que desarrollar Omaira es optimizar el índice de Sharpe, ¿sí? O sea, conseguir maximizar el rendimiento disminuyendo también al máximo la variabilidad o desviación estándar. Este enfoque es útil cuando se tiene un modelo grande con muchos pronósticos y supuestos interactuando, y cuando algunas de las estadísticas de pronóstico se requieren en la optimización. Por ejemplo, si la desviación estándar de un supuesto pronóstico se requiere en el modelo de optimización, como por ejemplo el que acabo de mencionar, en el cálculo del cociente de Sharpe, en la colocación activa y los problemas de optimización, donde tenemos la media dividida por la desviación estándar del portafolio, entonces se debe usar este enfoque. Recuerde, coeficiente de Sharpe o índice de Sharpe es igual a rendimientos, ¿sí? O rendimiento esperado del portafolio sobre desviación estándar del portafolio. Y eso se optimiza. Finalmente, un proceso de optimización de frontera eficiente o efficient frontier aplica los conceptos de incrementos marginales y evaluación de precios sombra o shadow pricing en la optimización. Este es un caso diferente al del ejercicio, ¿no? Esto es, ¿qué sucedería a los resultados de la optimización si una de las restricciones fuese ligeramente relajada? Digamos, por ejemplo, si la restricción de presupuesto se establece en 1 millón, ¿qué pasaría con el resultado del portafolio y las decisiones óptimas si la restricción fuera ahora ya no de 1 millón, sino de 1,5 millones, 2 millones, y así sucesivamente? Este es el concepto en finanzas de fronteras eficientes de Markowitz en inversión, donde si la desviación estándar del portafolio se le permite incrementar ligeramente, pues qué beneficios adicionales generará el portafolio. Este proceso es similar al proceso de optimización dinámico, con la excepción de que a una de las restricciones se le permite cambiar, y con cada cambio se corre el proceso de simulación y optimización, o sea que es un poquito más complejo, ¿no? Este proceso se aplica mejor manualmente usando el simulador de riesgo, es decir, se corre una optimización dinámica o estocástica, entonces vuelve a correr otra optimización con una restricción y se repite ese procedimiento varias veces. Este proceso manual es importante, ya que al cambiar la restricción, el analista puede determinar si los resultados son similares o diferentes, por ende, que sea digno de análisis adicional, o para determinar qué tan lejos puede ser el incremento marginal en la restricción para obtener un cambio significativo en el objetivo y las variables de decisión. Esto es algo ya un poquito más complejo. Índice de Sharpe. Omaira, ayúdame por favor leyendo índice de Sharpe. Sí, señor. El índice de Sharpe es uno de los métodos más utilizados para medir los rendimientos relativos ajustados al riesgo. Compara los rendimientos históricos y proyectados de un portafolio en relación con un punto de referencia de inversión con la variabilidad histórica o esperada de dichos rendimientos. La tasa libre de riesgo sirve para indicar los costos mínimos hipotéticos de endeudamiento de un inversionista. De manera más general, representa la prima de riesgo de una inversión frente a un activo seguro, como una letra o un bono del tesoro. Cuando se compara con los rendimientos de un sector económico, el índice de Sharpe proporciona una media del rendimiento ajustado al riesgo que no se puede atribuir a dichas aflicciones. El índice es útil para determinar en qué medida el exceso de rentabilidad histórica estuvo acompañado de un exceso de volatilidad. Si bien los rendimientos excesivos se miden en comparación con puntos de referencia de inversión, la fórmula de desviación estándar mide la volatilidad en función de la variación de los rendimientos de su media. La utilidad del índice se basa en el supuesto de que el registro histórico de rendimientos relativos ajustados al riesgo tiene al menos algún valor predictivo. El índice de Sharpe puede ayudar a explicar si el exceso de rendimiento de una cartera se puede atribuir a decisiones de inversiones o simplemente a la suerte y el riesgo.
Cuanto mayor sea el resultado del índice de Charpe, más rentabilidad se habrá obtenido por cada punto de riesgo asumido. Pero si el ratio fuera negativo, significa a primera vista que el riesgo es muy elevado. Es decir, el portafolio de inversión no ofrecerá mayor rentabilidad que el activo libre de riesgo y por tanto se rechazará esa inversión. Sin embargo, lo que podría mostrar es que el portafolio analizado ha registrado una rentabilidad menor que la del activo libre de riesgo, que podría ser, por ejemplo, un bono del tesoro, una letra del tesoro, etc. Pero para saber si el fondo se ha gestionado bien y por ende el gestor así ha sabido hacer una correcta gestión del riesgo, es necesario realizar la comparación con los ratios Sharpe de los competidores, sobre todo en tiempos de crisis. De crisis es importante tener este factor en cuenta, ya que será en ese momento cuando se podrá valorar la pericia del gestor. Ok, excelente. Ese también le sirve bastante a Omaira. Conclusiones. El análisis técnico se basa en premisas que no tienen por qué cumplirse, ni mucho menos, y podría decirse que es un análisis muy subjetivo y es tildado por los críticos de irracional. No digo que sea malo. ¿Sí? El análisis fundamental se cae en la falsa creencia de que por ser un modelo cuantitativo y lógico, el modelo tiene que ser objetivo, algo que ni de lejos es así, puesto que en análisis fundamental, según mi opinión, se está más expuesto a errores que en análisis técnico, ya que uno depende de que los datos de los estados financieros sean precisos, algo que no siempre tiene por qué ocurrir, ¿sí? Y como vimos, pues utiliza información antigua, ¿no? De un año, por decir algo, un año que ya pasó. Y por último, las estimaciones del futuro de la compañía nunca van a ser exactas, es decir, el análisis fundamental se considera un método objetivo cuando en realidad no lo es tanto. Para grandes analistas y firmas de inversión que cuentan con todas las herramientas posibles para el ejercicio de sus funciones, lo más racional es utilizar ambos métodos, ya que se suele decir que el análisis fundamental es la herramienta más adecuada para elegir las inversiones, ¿sí? Y el análisis técnico es más importante para detectar el momento de entrada o de compra y venta. La correcta cuantificación y análisis sistemático de las interrelaciones dinámicas entre los múltiples factores de riesgo son esenciales para una adecuada toma de decisiones de inversión. Desde el punto de vista práctico y operativo, el CVAR, bueno, ese no lo vimos, que es el Conditional VAR, supera los inconvenientes citados, ya que no solo satisface la propiedad de subaditividad, sino que también es convexa y un extremo, lo cual facilita la implementación de algoritmos de optimización y control. No alcanzamos a ver el CVAR, pero pues les puedo dar un material si quieren profundizar, ¿sí? Es un, como dice allí, es un VAR, pero un poco más condicionado, más estricto, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Cindy Muñoz. A ver, Cindy, de finanzas corporativas, ¿cómo le ha ido, Cindy? Ah, parece que no está. Bueno, Mayra, entonces, ¿cómo le fue? Bien, profe. Bien. Usted Sí, miró el señor. video, ¿cierto? El que estaba dentro de la guía. Sí, señor. Ok, Sí, bueno. Ese le sirvió bastante, ¿cierto? claro, sí, señor. Sí, ahí en eso estoy estudiando. Y, y pues ahí, pues repasando porque el tema pues es bonito y es dedicarle mucho tiempo. No puede uno No. hacerlo así como rápido, sino toca siempre Eso, dedicarle tu tiempo. eso es correcto, mucho detalle, eso es correcto. Sí, mucho detalle, sí, señor. Bueno, Sí, profe, excelente. entonces, si me regala ahorita la grabación y las diapositivas, pues para repasar Sí, y que con eso creo que es el otro próximo trabajo. ok, excelente, claro que sí. Esperanza, ¿cómo le pareció? ¿Tiene alguna duda? Bueno, yo sé que de pronto tiene varias, pero alguna en específica. Profe, por lo menos cuando se habla de ponderación de portafolio, Sí. ¿a qué se refiere? Se refiere a qué porcentaje, qué participación o en inglés allocation, ¿sí? ¿Qué porcentaje va a asignar a cada activo financiero, ¿sí? O va a asignar
dentro de ese portafolio. Pongo un ejemplo. Acciones voy a colocar el 25%. Bonos voy a colocar solo el 10%. ETFs voy a colocar el 25%. Criptoactivos voy a colocarle el 35%. A eso es que se refiere, a la ponderación. Ah, listo, profe, ya claro. Gracias. Ok, perfecto. Y bueno, tenemos una participante que se llama Cindy Muñoz, pero no le escuchamos la voz. Bueno, perfecto. Muchas gracias por su participación. Espero que les haya servido. Que pasen una feliz noche. Y bueno, me Gracias, despido profe. de todos, ¿no? Porque ya esta es la última, la última sesión que tenemos en este periodo intersemestral. Que pasen todos una feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, excelente. Chao, chao.